Buenos días, queridos radio oyentes y público en general de nuestra página web Salud en Movimiento. El día de hoy vamos a conversar con un candidato a senador por el partido Juntos por el Perú. Estamos hablando del doctor José Carlos Abarca. El doctor José Carlos Abarca tiene una amplia biografía, es abogado, luchador social, 10 años trabajando en el magisterio, fue director y conductor de Radio Constelación en Sicuani durante el periodo de 2008 al 2013. En rechazo a la brutalidad con la que actuó la policía, la DINOES, y además en solidaridad con los heridos. Era increíble la expresión de solidaridad, de muestras de apoyo que brindó la población haciendo colectas económicas, en bienes, trayendo alimentos. En una lucha se unen criterios entre pueblo, entre las comunidades campesinas, entre distritos, compartir esos días de lucha, de un solo pan, vivir, de un solo vaso de agua, vivir, de compartir, hacer ollas comunes. Allá, por ejemplo, en el puente Arturo, donde el cuartel del pueblo que lo llaman. La construcción de la represa tiene dos fines, dos objetivos estratégicos: quedarse con una fuente importante de recursos de agua para poder negociar más adelante este recurso, y segundo, dotar de energía eléctrica para las concesiones mineras y para la venta hacia el exterior. El agua. Trabajó conjuntamente con dirigentes sociales, lideró la lucha en defensa del agua y el territorio frente al proyecto Salca-Pucara los años 2008 y 2009. Démosle una calurosa bienvenida al doctor José Carlos Abarca. Honor y un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, y más aún si esto nos sirve para permitir o para hacerles llegar la propuesta de Juntos por el Perú en distintas áreas, y específicamente en el área de inseguridad ciudadana, que es el punto que seguramente vamos a abordar el día de hoy. Sí, justamente ahora tenemos un problema muy grave en el Perú, ¿no? Sobre todo en la capital, en Lima y grandes capitales de la ciudad, y también una de las regiones más azotadas es el norte, ¿no? Donde hay bastante sicariato, asesinatos, un desgobierno total y una impunidad de crímenes contra ciudadanos inocentes que simplemente buscan trabajar y no se les permite trabajar porque hay una capacidad nula del Estado donde pueda generar políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana, el bienestar del ciudadano, ¿no? Entonces, José Carlos, ya que usted es, doctor José Carlos Abarca, usted es candidato al Senado, ¿cuáles son las propuestas que Juntos por el Perú brinda a la ciudadanía frente a la inseguridad ciudadana? En concreto, ¿cuáles son las propuestas que Juntos por el Perú hace, ¿no? Tendríamos que partir, mejor dicho, de un análisis integral del problema, porque si solamente nos abocáramos a las respuestas a los fenómenos como son la criminalidad, el sicariato y la delincuencia en común, seguramente caeríamos nuevamente en errores y en la repetición de los mismos fracasos que hemos tenido. No podemos entender el crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado en el país si no entendemos en principio que nuestro país está fracturado entre una pequeña minoría que se ha adueñado de los recursos naturales, que tiene ingentes ingresos, miles de millones de dólares que dan la venta, el saqueo de los recursos naturales, mientras millones de peruanos estamos privados de condiciones básicas de salud, de educación, de medios de transporte, de vivienda, etcétera. Cuando la población en su mayoría vive en una situación de precariedad, es obvio
que dentro de este conjunto de niños y de jóvenes comienza a germinar y a fermentar la delincuencia común, el sicariato y otras actividades delictivas que el Estado no ha podido enfrentar. Entonces, si no entendemos este problema, esta gran división social, esta enorme desigualdad que existe en el país, no entenderíamos el por qué hoy la inseguridad ciudadana se ha convertido en un problema del día a día. Teniendo como referencia este punto de inicio, podríamos decir que hemos llegado a tal situación de que es prácticamente insostenible seguir conviviendo en circunstancias, situaciones más o menos normales, cuando el día a día no solamente son los asaltos a mano armada, el secuestro de ciudadanos, el chantaje, ¿no? La extorsión y el sicariato. Entonces, frente a esta situación, como Estado tenemos que responder. Hay medidas que hay que hacer, hay que aplicar de inmediato una vez que se llega al gobierno. Es decir, hacerse un plan mínimamente de 100 días con resultados que por lo menos le den una información a la población de que estamos encaminando con buen pie y con voluntad enfrentar este tema tan flagrante en nuestro país y buscar las soluciones. En principio, creemos que es urgente y es importantísimo convocar a la conformación de un equipo de alto nivel, conformado no solamente por representantes del Ministerio del Interior, por representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Economía, de la banca y seguros, ¿no? Y sobre todo de todas aquellas entidades que están comprometidas con el tema y con la proliferación, digamos, del crimen organizado. ¿En qué sentido y por qué? En principio, porque si este no es un problema que le atañe solamente a un sector, sino a todos los actores sociales. ¿Por qué el Ministerio del Interior? Porque a través de las instituciones como la Policía Nacional, ¿no?, que tiene que pasar por un proceso urgente de depuración, de limpieza, diríamos así, para poder separar a los buenos funcionarios, a los buenos policías y con ellos armar equipos operativos que puedan, esta vez sí, de manera seria, enfrentar la delincuencia en la infinidad de modalidades en las que esto se da, ¿no? Yo voy a pasar después a describir las características que debe tener este organismo policial, pero voy a describir los otros organismos que sí están implicados. ¿Por qué el Ministerio de Economía? Porque tiene que determinarse el uso de recursos para implementar algunas, digamos, medidas urgentes como la renovación de equipos policiales, de interferencia, de seguimiento, etcétera, para que la policía esté, digamos, debidamente preparada, implementada para poder hacerle frente a la criminalidad. Eso en principio. En segundo lugar, porque también vemos ya, y más adelante lo vamos a describir también, que vamos a comprometer a la población en el enfrentamiento a la criminalidad. Es decir, la población tendrá que participar a través de las rondas vecinales, rondas campesinas, en la persecución y en la captura de los delincuentes vinculados al crimen organizado. Pero también tienen que estar involucradas otras instituciones como el Poder Judicial, porque necesitamos, digamos, juzgados especializados en el tema para que el procedimiento, el proceso judicial que se lleve contra los delincuentes sean rápidos, no demoren mucho, crear también los mecanismos legales que le permitan a los jueces o mantener o tener presos a estos delincuentes. El Ministerio Público cumpliendo una labor similar, digamos, de complementación como operadores de la justicia. ¿Por qué la banca? Porque la banca posee la información
del uso y del manejo de cuentas a través de las cuales los extorsionadores logran que los extorsionados depositen fondos de dinero. Esto puede hacerse a través de un trabajo conjunto con la banca, permitiendo pues que los equipos operativos policiales puedan hacerle un seguimiento a determinadas cuentas que tienen un origen ilícito o por lo menos un origen sospechoso. Aparte de esto, contar también con los servicios de inteligencia, no solamente para la preparación, capacitación de los entes policiales o los entes encargados de la penetración, del seguimiento y de la infiltración de las organizaciones criminales. Si entendemos que este es un problema integral y que también la participación integral de las instituciones es obligatoria, entonces en 100 días debemos tener ya determinados resultados. Debemos ya haber hecho por lo menos un seguimiento, un cerco sobre las cuentas bancarias, sobre los mecanismos a través de los cuales operan los extorsionadores y opera también el sicariato. Esto no es complicado en tanto y en cuanto podemos hoy contar con recursos de la tecnología como es la inteligencia artificial y otros mecanismos que nos permiten poder combatir con seriedad el problema. Pero este problema, si no es enfrentado de manera política, si no es enfrentado de manera seria y responsable por un gobierno que sea de Juntos por el Perú, seguramente vamos a seguir adoleciendo por el resto de los años si dejamos que las organizaciones criminales que hoy controlan el Congreso de la República y controlan el Ejecutivo, permanezcan todavía en el gobierno, porque ellos son los autores, los cómplices y los codelincuentes de quienes hoy operan en las calles con total impunidad, porque saben, porque tienen en el Congreso un soporte importante y una defensa de sus fechorías, Guadalupe. Entonces, definitivamente las primeras medidas que Juntos por el Perú implementaría serían medidas a corto plazo, ¿no? A mediano plazo y a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles cree, doctor José Carlos, que serían las medidas más importantes en los primeros 100 días de gobierno de Juntos por el Perú? Ya nos habíamos adelantado en la respuesta anterior cuáles serían las medidas. Uno, primero, la conformación de este equipo de alto nivel que involucre a una variedad de autoridades, ¿no? que le competen al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo también, porque el Poder Legislativo también tiene que emitir de manera urgente normas, ¿no? Tenemos que derogar toda esa normatividad, por ejemplo, perniciosa, que ha permitido que, por ejemplo, el lavado de activos no sea, digamos, bien encaminado, que no ha permitido, por ejemplo, con el tema de la extinción de dominio, poder controlar el patrimonio mal habido de los delincuentes, no solamente de la delincuencia común, sino también de la delincuencia de cuello y corbata. Pero también hay medidas a mediano plazo que deberíamos ir implementando, que es el fortalecimiento y la implementación y capacitación de las rondas campesinas y las rondas vecinales. Creo que los vecinos y también los ciudadanos en el campo tienen que involucrarse en las tareas de la persecución y el cerco a la delincuencia común y al crimen organizado, de distintas formas. Por poner un ejemplo, si implementamos rondas vecinales de tal manera que por manzanas los vecinos se organicen, sepan quién va a ser el responsable, el coordinador de la manzana, quiénes van a salir a hacer una guardia, digamos, permanente durante las noches, ¿no? De tal manera que ese vecindario, esa manzana, tenga un pleno conocimiento de quiénes son los propietarios de cada uno de los inmuebles, conocerse mínimamente los rostros. Y también en el caso de que una de las viviendas, por razones de trabajo, por razones de viaje, etcétera, tenga que ser o deba ser, digamos, deshabitada circunstancialmente, es decir, si una familia se va de viaje, el resto de los vecinos tenga conocimiento de que hay que darle mayor
énfasis a esa casa porque esa casa en ese momento no cuenta con habitantes que puedan, digamos, avisar sobre alguna fechoría. Entonces, esa es una forma mancomunada de trabajar por la seguridad. Si esto lo multiplicamos por manzanas, por barrios, entonces vamos a tener un control mucho más directo de los espacios vitales donde está permaneciendo nuestra población. Lo otro, conjuntamente con las municipalidades, es recuperar los espacios públicos. Los espacios públicos no pueden ser antros en donde pulule la delincuencia, el alcoholismo, la perdición, por digamos decirlo en términos un poco religiosos. El Estado tiene que recuperar esos espacios para la ciudadanía, dotarles de los implementos para que los padres, las familias salgan a recorrer esos parques, se adueñen de esos parques y el Estado, ya sea la municipalidad, ya sea el gobierno regional o el gobierno nacional, dote de algunos implementos y medidas que le permitan pues a los ciudadanos también disfrutar de momentos de ocio en estos espacios comunes. Te decía sobre las rondas vecinales y las rondas campesinas, rondas rurales. Estas no pueden solamente partir de la iniciativa de la población y de la buena voluntad. El Estado también tiene que poner su parte, su cuota. Si el Estado dilapida, Guadalupe, 25.000 millones de soles al año en materia de corrupción, nada nos cuesta hacer un pequeño esfuerzo y dotar de recursos también para las rondas rurales, para las rondas campesinas, sea a través de la dotación de un paquete de alimentos, sea a través de algún estímulo o una especie de bono que se les pueda facilitar, digamos, perder horas de trabajo y de sueño para cumplir con su labor de ronda vecinal. Si nosotros involucramos, por eso es el Ministerio de Economía, ¿no? Si involucramos presupuestos para que estas rondas sean operativas y que además gocen del respaldo, ¿no? Ya sea alimenticio o financiero del Estado, entonces la población misma se va a comprometer en su seguridad, ¿no? Y a largo plazo, ya más a largo plazo, comenzar a eliminar estas enormes brechas económicas, socioeconómicas que existen en el país. No puede ser posible que siendo el 9º país productor de oro en el mundo, de este oro no veamos en lo más mínimo un resultado beneficioso para el país. Podemos presumir, podemos jactarnos de que nuestra economía está boyante, sí, boyante, digamos, de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 100.000 millones de dólares en ahorros en el exterior, pero estamos viviendo en una situación de precariedad y de digamos, insalubridad, no solamente en materia de salud, de educación, de limpieza y una serie de cosas que hacen que nosotros vivamos peor que un país, digamos, de África. Entonces, ¿cómo es posible que mientras estás ahorrando por un lado, por el otro lado, el país, los ciudadanos comunes y corrientes vivan en situaciones de pobreza y de precariedad? Esto no puede ser, esto tiene que resolverse. Los recursos que percibe el Estado tienen que ser volcados al beneficio, a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Entonces, si el Estado a través de normas y a través de la modificación de la Constitución, recupera la soberanía sobre sus recursos naturales, entonces ya no necesitaremos intermediarios para que el Estado, conjuntamente con las empresas multinacionales, puedan explotar los recursos naturales y el Estado, de manera directa, recaudar fondos que puedan resolver estas grandes deficiencias y estas grandes desigualdades sociales que existen en nuestro país. Sí, definitivamente el tema de lucha contra la seguridad, el tema de lucha contra la inseguridad ciudadana es un tema muy complejo, es multidimensional, que incluye, multisectorial, que incluye a varios sectores, ¿no? Doctor José Carlos, ¿y qué opina en relación a los huaicos que están ocurriendo actualmente en Arequipa? ¿Qué nos falta para prever estos hechos lamentables que la naturaleza golpea en la ciudad de Arequipa? Los huaicos
son un fenómeno que se ha producido en nuestro país durante tantos años, y lo único que sabemos nosotros en Guadalupe es reaccionar cuando ya los fenómenos se han producido y estamos sufriendo las consecuencias de ello. ¿Hasta cuándo, me pregunto yo, hasta cuándo vamos a ser solamente reactivos frente a los problemas, digamos, medioambientales o frente a problemas de esta naturaleza como los huaicos? ¿Acaso no sabemos que por estas temporadas se van a producir y se pueden producir estas situaciones? ¿Y por qué esperar siempre que los fenómenos ya una vez producidos recién llamen la atención de los grandes medios de comunicación? Esto es pues producto del poco interés o el desinterés total que tienen las oligarquías, los grupos de poder en nuestro país para preocuparse por la situación del poblador común y corriente. Mientras a ellos no les afecten estos fenómenos, porque ellos viven en edificios donde jamás van a ocurrir huaicos, mientras ellos no vivan en carne propia, como lo viven, por ejemplo, los ricos en Estados Unidos cuando se comienzan a incendiar sus bosques y las casas de los ricos comienzan a verse envueltas digamos, como pasto de las llamas. Entonces, mientras eso no suceda, a ellos les importa un pito cómo vive nuestra situación, cómo están los pobladores al margen, a los márgenes de las cuencas, de los lugares en donde seguramente se van a producir deslizamientos. El Estado tiene que prever, el Estado tiene que anticiparse a esas situaciones, tiene que construir, digamos, infraestructura en las viviendas que son aledañas a estos lugares tendrán que ser reubicadas, no necesariamente en otros lugares, pero sí en lugares por lo menos un poquito apartados del sitio por donde van probablemente a deslizarse los aludes o los desplazamientos de tierra. Entonces, todo esto se prevé. No es que no podamos adelantarnos a los hechos digamos, de catástrofes naturales. Nuestros antepasados, Guadalupe, los incas, sabían de estos fenómenos y construían precisamente, digamos, infraestructura que canalizara esto y que no permitiera que estos derrumbes y todas estas calamidades pudieran afectar con seriedad a la población. Nada de eso hemos aprendido, todo lo hemos desechado como si fuera inservible, y hoy construimos sin ningún criterio, damos licencias de construcción desde las municipalidades en los lugares donde no debería haber, y esto es parte de la anomia, de la falta de reglas o simplemente de la corrupción que existe en el país, en donde no importa, te doy una autorización siempre y cuando me pongas por debajo de la mesa unos cuantos billetes y con eso resolvemos el asunto. Esto tiene que acabar, esto tiene que terminar. Lo que estamos viendo en Arequipa es muy lamentable, es penoso, ya no es solamente Arequipa, es Ica, hoy día es, digamos, Apurímac, Abancay, y esto se va a seguir, digamos, ampliando. ¿Por qué? Porque ya los investigadores, el CENAMI y otras instituciones han adelantado que estamos viviendo una temporada de grandes bolsones de agua, de masas de agua que se van trasladando hacia nuestros lugares, en donde probablemente genere este tipo de fenómenos y desastres naturales que nosotros tenemos que enfrentar con cierto nivel de precaución y anticipación, Guadalupe. Sí, claro, es muy importante prever y tener un plan de contingencia para los desastres naturales, ¿no? Sobre todo un presupuesto económico que el Estado debe designar para prever estos fenómenos, ¿no? Estos desastres naturales que puedan superarse con participación del Estado, ¿no? Y de sus autoridades, ¿no? De los diputados, de los senadores, del Ejecutivo, ¿no? Y demás entes que deben participar de forma multisectorial, ¿no? Y la última pregunta, José Carlos, ¿cómo analizas la coyuntura política actual? Bueno, lo que estamos viviendo no es más que digamos, el corolario de un circo al que nos han tenido acostumbrados el Fujimorato, que es una hidra con muchas cabezas, que no es solamente Keiko Fujimori, que es Acuña,
que es Luna Gálvez, que son los representantes de Avanza País, que son los representantes de Somos Perú, que son los representantes de Perú Libre y todas estas instituciones que se han coludido para tener al país secuestrado. Estos no son partidos políticos, son organizaciones criminales que se han adueñado del país. Y lo único que vemos es cómo se reacomodan, cómo cambian las piezas, pero cambian algunas cosas para que todo permanezca igual. Buscan perenizarse en el gobierno a través de elecciones fraudulentas, buscan, digamos, confundir a la población con una cédula de votación que parece una sábana, en donde seguramente muchísimos de nuestros conciudadanos se equivocarán al momento de ir a votar. Pero con todo este fraude montado, con todas estas cosas, podemos llegar a la conclusión que su situación es de desesperación. Habían montado todo un tinglado pensando que les iba a ir muy bien luego de haber dado un golpe de estado parlamentario al presidente Pedro Castillo, pero todo esto se les ha venido desmoronando porque no encuentran, digamos, acuerdos para impulsar una sola candidatura. Son 3, 4 o 5 candidaturas de los sectores de derecha que ninguno de ellos va a lograr seguramente hacerse con el gobierno, por lo menos pasar a segunda vuelta de manera holgada. Si pasan, van a ser gracias a la ayudita y al manejo de, digamos, del ingreso de la data en el cómputo de los votos, porque ahí va a ser donde el fraude va a ser mucho más evidente. Pero la respuesta que estamos recogiendo en nuestro periplo por el interior del país es contundente. Estas elecciones se van a convertir, Guadalupe, en un plebiscito, en un referéndum que va a poner en su sitio a estas organizaciones criminales, a estas bandas criminales que controlan el Congreso de la República y el Ejecutivo. Esperamos con muy buen ánimo y optimismo que Juntos por el Perú no solamente supere la valla, sino que pase a segunda vuelta, y si no, ojalá, si así fuera, nuestro pueblo así lo permitiera, poder pasar en primera vuelta el proceso electoral. Dadas las circunstancias, seguramente van a hacer todo lo posible por quitarnos la mayor cantidad de votos. Por eso llamamos a la ciudadanía, a los pobladores, a quienes nos escuchen, a dar su cotita de apoyo y de solidaridad, cuidando el voto en las ánforas, tratando de recoger la mayor cantidad de actas del cómputo para evitar que el fraude se consolide, ¿no? Entonces, vamos con buenos vientos. El crecimiento sostenido de Roberto Sánchez a la presidencia del Perú se evidencia no solamente en su presentación en distintos lugares como Juliaca, como Ancash, como Huancavelica o como en Chota, en Cajamarca. Esperamos que nuestro presidente recupere pronto la salud y nuevamente se suba al caballo y lidere pues esta campaña muy buena de Juntos por el Perú al interior del país. Creo que aquí en la provincia y en Cusco particularmente estamos requiriendo de su presencia y ojalá se vuelva a reprogramar su visita y su presencia, porque esto va a reanimar de alguna manera el interés de la población en respaldar a Juntos por el Perú. Muy interesante las propuestas, José Carlos, de Juntos por el Perú. Y llamamos a los electores también, ¿no?, a que cuiden el voto de las elecciones presidenciales 2026. No sé si las últimas palabras, José Carlos, ¿con qué número estás yendo al Senado, ¿no?, para poder orientar a la población? Soy Carlos Abarca y voy con el número 5 al Senado Nacional. ¿Y por qué al Senado? Porque los grupos de poder y la oligarquía han tomado el Senado como un bastión a través de los cuales concentrar todas sus fuerzas y controlar el país. Así como hoy 67 congresistas controlan el país y someten, chantajean a nuestros ciudadanos y los mantienen sumidos en la desesperación y en la desesperanza también.
el Congreso, en este caso el Senado, con 31 senadores puede controlar todo el país, porque tiene el Senado poderes omnímodos que le ha dado este fraudulento Congreso de la República. Lo que buscamos es dar una dura batalla en ese escenario, enfrentar a las oligarquías, desnudar a estos personajes que quieren mantener secuestrado al país y devolverle a nuestra ciudadanía la capacidad de elegir, devolverle la capacidad de decidir a través de un referéndum o de consultas ciudadanas el destino del país. Y si este retorno de sus facultades, como las del referéndum, en una consulta ciudadana decidieran volver a la unicameralidad, nosotros con mucho orgullo y con dignidad nos iremos nuevamente a nuestros lugares de batalla, sabiendo que hemos cumplido no solamente con la promesa hecha a nuestro pueblo, sino con el objetivo de haberle devuelto la capacidad de decidir a nuestro pueblo. Por eso es importante que este 12 de abril voten, marquen los 5 símbolos de Juntos por el Perú y en la lista al Senado Nacional escriban el número 5 que corresponde a este modesto servidor, Carlos Abarca Cayo. Muchas gracias, José Carlos, y también agradecemos a nuestra querida audiencia de Salud en Movimiento por escuchar las propuestas de Juntos por el Perú, en este caso del candidato José Carlos Abarca, con el número 5 a la senaduría. Muchas gracias, José Carlos, y más adelante vamos a tener más entrevistas. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ti, Guadalupe, y también enhorabuena.